Bueno, bienvenidos a la clase de enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es una patología inflamatoria crónica de origen multifactorial y su incidencia pues asciende a nivel mundial y se puede presentar pues en edades muy precoces o más tardíos en la adolescencia. Clásicamente encontramos que estas enfermedades se manifiestan con diarrea con o sin sangre, dolor abdominal, baja de peso y falla en el crecimiento, y también puede tener síntomas extraintestinales, los cuales pueden ser la única manifestación inicialmente. Entonces acá tenemos que esta se define como el conjunto de enfermedades caracterizadas por una inflamación crónica causada por la interacción entre factores genéticos, ambientales y el microbioma. En este sentido, nosotros abordaremos que esta enfermedad, ¿cierto?, comprende, o estas enfermedades comprenden la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada. La enfermedad de Crohn es de la boca hasta el ano, la colitis ulcerosa afecta solo el colon y por otro lado la colitis indeterminada es aquella que no logra clasificarse en ninguna de las dos anteriores. Y en este caso es la evolución de la enfermedad la que permitirá su diferenciación. Las implicaciones de ese tipo de enfermedades inflamatorias son particulares porque generan efectos negativos en el crecimiento, desarrollo y bienestar del niño. Asimismo, pues tenemos acá la clasificación de la que hablaba anteriormente, la colitis indeterminada, la ulcerativa y la enfermedad de Crohn, clasificadas en función de que del tramo de afectación del tracto gastrointestinal. En cuanto pues al diagnóstico, lo que se hace de cierta manera es como unos estudios iniciales, estudios radiológicos, también estudios de sospecha clínica y por otro lado, pues también unos hallazgos histológicos que se dan a través de qué? Se dan a través de, digamos, las determinaciones de las biopsias, ¿cierto? Y los hallazgos encontrados en, ¿qué? En las histologías. ¿Listo? En cuanto a cómo vemos la evidencia del tracto gastrointestinal, como se puede ver en las imágenes, puede presentar una variedad de síntomas de tipo intestinal o extraintestinal. Casi siempre estas, digamos, estas implicaciones tienen que ver, digamos, con la inflamación y con el daño tisular a nivel del tracto gastrointestinal. Y por ello, vemos pues que la etiología es multifactorial. Se relacionan aproximadamente 200 genes, muchos tienen que ver con el reconocimiento microbiano. En algunas ocasiones se encuentra un 35% de prevalencia de padres con enfermedad inflamatoria intestinal, gemelos monocigotos, enfermedad de Crohn, factores ambientales como el microbioma, la nutrición, el tabaquismo, higiene y antibióticos, también en países desarrollados y la occidentalización de la dieta. En ese sentido, cuando verificamos, ¿cierto? Este cuadrito, nos damos cuenta que las dietas occidentales, que son las que nosotros a nivel de Latinoamérica consumimos, tenemos el consumo de carnes rojas y procesadas, también tenemos el consumo de mantequillas, lácteos, huevos, granos refinados, papas blancas y a la francesa y bebidas azucaradas. Tenemos un riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal alto. Y también, ¿por qué? Porque al desdoblarse este tipo de alimentos, encontramos que nuestra alimentación es a base de monosacáridos, proteínas animales, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, ácido linoleico, índice alto de omega 3 y pufas y una dieta muy baja en fibra. Cuando verificamos el cuadrito, ¿cierto?, de la dieta no occidental, ejemplo claro, la dieta mediterránea, encontramos que la alimentación es a base de frutas, verduras, leguminosas, granos completos y pescado, con un riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal bajo, y las moléculas derivadas de alimentos serían los carbohidratos complejos, péptidos bioactivos, omega 3, pufas, DHA, EPA, aceite de oliva, vitamina liposolubles, fibra, soluble e insoluble, que hacen un efecto prebiótico, minerales, vitaminas hidrosolubles y de frutas y fitoquímicos, flavonoides y polifenoles. O sea que el factor protector que da la no occidentalización de la dieta, de cierta manera sería un punto a favor para evitar que se genere esa enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a la fisiopatología, como tal, no está muy estudiada o en la patogénesis están involucrados tanto efectos genéticos e inmunes del paciente.
que bajo la influencia pues, de esos factores ambientales resulta en una respuesta inflamatoria crónica, afectando directamente al microbioma comensal presente en la mucosa. Aquí pues hablan en el documento que se les dejó para leer, dice que en un estudio de genética aplicado se han descubierto más de 200 eh, citogénicos asociados a la enfermedad. Y que dentro de esos efectos está la respuesta inmune innata y adaptativa del NOD2, del IBDS5, del IR23, que codifican para las proteínas de reconocimiento bacteriano intracelular, canales catiónicos, autofagia y señalética de la citoquina, interleuquina 23, y que eso es asociado directamente a defectos inmunes en la integridad de la barrera epitelial, la influencia del medio ambiente y el microbioma, que terminan produciendo pues una inflamación. También se habla mucho sobre la concordancia genética entre gemelos monocigotos, que la enfermedad inflamatoria intestinal es de un máximo del 50%. Y por otro lado tenemos el aumento rápido de la tasa de incidencia, que no alcanza a ser explicado por esos cambios genómicos. También tenemos acá que desarrollan o otros factores se asocian al desarrollo son el parto por cesárea, la ausencia de leche materna, el uso de antibióticos en los primeros años de vida y la dieta rica en grasa. Y también vemos aquí al final que también hay unos estudios de secuenciación masiva donde demuestran que tanto adultos como niños con enfermedad inflamatoria presentan disbiosis, con una reducción general de la diversidad bacteriana y con disminución de anaerobios obligados como el Phylum Firmicutes, que son productores de butirato, acompañados pues con el aumento de algunos facultativos anaerobios, siendo el mayor representante la Escherichia coli. Aunque también el término pues, de disbiosis se ha visto en otras enfermedades inflamatorias como la obesidad, la diabetes mellitus, el autismo y el cáncer de colon. Acá, bueno, tenemos algunos ítems que, digamos, complementan la parte de la fisiopatología. En este encontramos la tolerancia a la mucosa alterada, la inmunidad antimicrobiana alterada, el incremento de la permeabilidad y la respuesta normal de las células T a estas señales microbianas. También es el caso de que esta inflamación intestinal crónica se debe a una exposición sostenida del sistema inmune de la mucosa a productos microbianos. En ese sentido, cuando hablamos de la etiología, ¿cierto? Vemos que en un paciente sano tenemos una respuesta presentada, pero en este caso se presenta que la disbiosis es una respuesta inmune inadecuada a la microbiota intestinal de individuos con predisposición genética. Entonces, en un paciente sano hay integridad de la mucosa, eubiosis y hay tolerancia. Pero los factores de riesgo en ese tipo de enfermedades es el intestino permeable, que es el famoso leaky gut, disbiosis e inflamación. En ese sentido, ¿cierto? Cuando hablamos de esos factores de riesgos asociados, hablan directamente del parto por cesárea, la falta de exposición a la leche materna, la ingesta de grasas y la exposición temprana a antibióticos. Esto porque sea teniendo en cuenta, ¿cierto?, que tenemos factores inmunológicos que están directamente relacionados, ¿cierto?, con el desarrollo de ese tipo de enfermedades, nos damos cuenta que, por ejemplo, el parto por cesárea lo limita debido a qué? Debido a que cuando el niño pasa por el canal vaginal, ¿cierto? También tiene aquellas partes del microbioma que le ayudan, ¿cierto? O coayudan a generar ese equilibrio bacteriano y que también genera pues cambios a nivel cuantitativo y cualitativo de composición, funcionamiento y actividades metabólicas. Otro es la falta de exposición a la leche materna, teniendo en cuenta pues que la exposición a la leche materna, ¿cierto? Genera o le confiere aquellos componentes inmunológicos de la leche materna que evitan, ¿cierto?, esos procesos inflamatorios y que asimismo también la leche materna nos da factores inmunes, también nos da el uso de inmunoglobulinas y también, digamos, algunos factores que evitan las enfermedades inflamatorias a nivel, digamos, intestinal o previenen, en este caso, pues la enterocolitis necrosante. En la ingesta de grasas y la exposición temprana a antibióticos. Entonces, si vemos acá en la imagen, vemos que algunos factores como el alcohol, ¿cierto? La dieta, los antibióticos, el estrés, entre todos,
lo que va a generar es que altera la diversidad y genera un riesgo de la microbiota normal. En este caso baja los simbióticos, aumentan aquellos microorganismos potencialmente patógenos, aumenta la inmunogenicidad, ¿cierto? Y baja la colonización y la resistencia. Lo que va a generar a largo plazo es una secreción anormal de la respuesta inmune y un mal metabolismo, generando una disminución del epitelio, de la integridad del epitelio, una baja, ¿cierto?, a nivel inmunitario de la mucosa, generando enfermedad gastrointestinal. También la exposición temprana a antibióticos, si vemos acá que la exposición temprana a antibióticos en esta gráfica, vemos que los niños, ¿cierto?, que no han sido expuestos, mire, tienen una gran carga de microbioma. Pero en este caso, ¿cierto?, cuando el niño está expuesto a antibióticos por una atopia, por una alergia, lo que vamos a hacer es que vamos a destruir la mayor cantidad de, ¿qué?, de, digamos, de microflora, y eso lo que va a generar es que haya un desbalance entre estas. Aquí pues les coloco más o menos 22 enfermedades que encontramos asociadas a un desbalance del microbioma, o sea que esto es un término o un tema pues que está en ascenso, ¿cierto? Y que esta desregulación a nivel inmune genera falta de mecanismos reguladores, sobrereacción de autofagia y alteraciones en cuanto a la permeabilidad intestinal, ¿sí? Y mayor susceptibilidad a nivel genético. Aquí pues coloco en este cuadrito los cambios en el microbioma ligados a enfermedad inflamatoria intestinal en cuanto a la composición y en cuanto a la función microbiana. ¿Qué vamos a ver acá? Que se genera una disminución de ácidos grasos de cadena corta, el metabolismo del butanato y propanato, biosíntesis, incremento en transporte de aminoácidos, estrés oxidativo, transporte de sulfato. Y en cuanto a la composición bacteriana, casi siempre disminuyen una serie de cepas que podemos encontrar. En cuanto al plano clínico, tenemos a nivel intestinal dolor de cabeza, hematoquesia, náuseas, fisuras perianales, úlceras, fístulas, megacolon tóxico y diarrea. Y en las extraintestinales tenemos hígado, piel, articulaciones, cambios a nivel oftalmológico, urológico y aún así retardo en el crecimiento. En cuanto al tratamiento nutricional, primero pues depende del diagnóstico. El diagnóstico en esta parte pues hacen como una especie de laboratorios. En esos laboratorios lo que hacen es un estudio completo de hemograma, proteína C reactiva, velocidad de hemodimentación, enzimas hepáticas, y aún así mismo sacan estudios de la calprotectina fecal, que es una proteína que se encuentra en los neutrófilos, y pues tiene una acción protectora de los procesos inflamatorios, infecciosos y proliferativos. Es un marcador pues, de inflamación crónica, pero no es específico para enfermedad inflamatoria intestinal. También toman algunos anticuerpos de citoplasma de neutrófilos con patrón de fluorescencia, anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, entre otros. Y también vemos acá que se hacen pues diagnósticos diferenciales con, con estudios endoscópicos. También hacen biopsias, hacen márgenes, resonancia magnética nuclear, tomografía axial computarizada, y casi siempre pues el tratamiento, el objetivo fue reducir los síntomas con el advenimiento de los biológicos que tienen la capacidad de curar la mucosa y promover el crecimiento. Entonces los nuevos objetivos de estas enfermedades son eliminar síntomas y restaurar la calidad de vida, restaurar el crecimiento normal y eliminar las complicaciones. Entonces hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento actual tiene dos formas de enfrentamiento, el top-down o step-up. El step-up se inicia con aminosalicilatos, corticoides antibióticos o nutrición enteral y escala de inmunomoduladores biológicos. Del top-down se inicia con biológicos, dada la severidad del cuadro, y luego se desciende a drogas menos agresivas. Una vez que ya se tiene, pues como tal el diagnóstico, se decide de forma individual si el paciente requiere inducción o mantención de los mismos. Y entonces lo que hacen es un tratamiento farmacológico con azatropina, metotrexato, infliximab, prednisona, entre otros fármacos. ¿Listo? Y luego, pues entonces, ustedes ven acá el índice de PUCAI, ¿sí? O de PUCAI, como lo quieras decir. En esos seguimientos se colocan este tipo de escalas para verificar, ¿cierto?, la evolución clínica. Aún así, esas son herramientas pues, para el seguimiento de los pacientes que podemos evaluar con una terapia o con una respuesta.
Además de la evolución, también podemos colocar atención a deficiencias nutricionales y de micronutrientes, pérdida de sangre, mala absorción intestinal, mala ingesta o inflamación presente frecuentemente en la patología que puede llevar a deficiencia de hierro, folato, vitamina B12 y vitamina D. Entonces, aquí vemos acá que también podemos evidenciar si se puede o no considerar el crecimiento de estos niños en un 40 o en un 10%. Entonces tenemos aquí pues la escala, los ítems son dolor abdominal, rectorragia, consistencia, número de posiciones al día, de posiciones nocturnas o grado de actividad, también lo podemos tomar. Y lo que hacemos acá es que esa tabla me dice que también puedo tomar otros patrones, como abdomen sin dolor, enfermedad perirectal, peso y manifestaciones extraintestinales. Cuando yo aplico estas tablas de PUCAI me dice que la suma va de 0,85, menor de 10 es remisión, PUCAI entre 10 y 34 un brote leve, PUCAI entre 35 y 46 brote moderado, ¿cierto? Y PUCAI mayor a 65 un brote grave. Esas son las manifestaciones pues, que podríamos tener para poder identificar a este tipo de pacientes. Y en cuanto a la nutrición enteral, que es como tal lo que nosotros más vamos a utilizar, debido a que es nuestro rol, la nutrición enteral exclusiva se define, bueno, como aquella que provee el 100% de las necesidades energéticas, ¿cierto? Y es tan efectiva, pues, como los corticoides digamos, a la remisión clínica. La fórmula enteral, pues, no, digamos, ha sido muy como evaluada en este momento. Hablamos que la fórmula elemental no ha demostrado superioridad a las fórmulas poliméricas, por lo que ambas se pueden utilizar. La utilización, digamos, en estos estudios de enfermedad inflamatoria intestinal de nutrición enteral evalúan que podemos utilizar entre 8 a 12 semanas y entonces lo bueno es que evita, ¿cierto? O tiene menor efectos que los corticoides, promueve el crecimiento y también coayuda a la curación de la mucosa. Y una de las desventajas es que, bueno, debe ser muy estricta, debe ser estrictamente líquida, por lo que puede ser difícil de tolerar y muchas veces pues, requiere de sondas para la alimentación nocturna. Y también aclaran que siempre después de la nutrición enteral estricta se debe complementar o escalar con algún fármaco para la mantención como un inmunomodulador biológico. En este caso, pues casi siempre están tomando y como inmunomodulador las tiopurinas, que son inhibidores de la purina, la satropina y su metabolismo, la mercaptopurina. Son drogas de lenta acción, pero muy efectivas al mantener pues, la remisión de estos niños. Lo malo de este tipo de fórmulas o este tipo de fármacos es que entre sus efectos adversos incluyen la mielosupresión y elevación de las transaminasas y pancreatitis. Entonces, eso es, digamos, el riesgo que se corre cuando tenemos este tipo pues, de pacientes. Acá, bueno, tenemos la puntuación. Y en cuanto a los objetivos, pues lo que queremos es suministrar una cantidad de proteínas y también de balance nitrogenado positivo, que haya cicatrización de la mucosa, prevenir el crecimiento, inducir la remisión de actividad de la enfermedad, mantener la remisión, prevenir la caída y corregir la deficiencia de nutrientes y vitaminas. En cuanto a la valoración nutricional, pues tomamos, ¿cierto?, las tomas de peso y talla, hacemos marcadores de gravedad de la actividad inflamatoria, mala absorción, déficit de nutrientes, también verificar si hay alteraciones de la composición corporal, reservas de tejidos y también verificar, ¿cierto?, si hay una mayor incidencia de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa indeterminada. Y también, bueno, considerar exclusivamente pacientes con vía enteral contraindicada, pacientes con hemorragia masiva, obstrucción intestinal o una perforación, vómito incoercible o refractario y una fístula enterocutánea si es de bajo gasto, o sea, si es de menor de 500 cc. Y acá, pues entonces, lo que hablábamos, la nutrición enteral, menores episodios de sepsis, menos costo, trofismo intestinal por el tejido linfoide asociado, incremento de la densidad de la lamina propia y microbioma. ¿Listo? Ahora, pues en cuanto a la enfermedad de Crohn, lo que vamos a verificar es que la enfermedad de Crohn se caracteriza por digamos, por una inflamación de todo el tramo gastrointestinal o de una mínima parte.
En enfermedad de Crohn los estudios dicen que esta nutrición enteral debe ser exclusiva de 6 a 8 semanas, como los esteroides, sin reducir remisión. También dice que la efectividad de la nutrición enteral es de un 53 a un 82% y que la nutrición enteral exclusiva es mucho más efectivo para niños y adolescentes que adultos con mejor apego. En cuanto a la composición de la fórmula, toman tres, semielemental, elemental y polimérica. Evalúa la capacidad funcional del tracto gastrointestinal. Las fórmulas elementales solo para aquellos niños con función intestinal alterada. Y también, digamos, cuando se evalúa la capacidad digestiva y absortiva por la afectación inflamatoria o extensa o de recesión quirúrgica. Entonces, aquí tenemos que mirar si la fórmula polimérica es bien tolerada. Y también otra cosa de las fórmulas poliméricas es que tienen mejor sabor que las fórmulas elementales y asimismo son más económicas, mejores aceptadas por la vía oral y también que aquellas dietas ricas en ácido linoleico, que es el precursor del ácido araquidónico, pueden aumentar la respuesta inflamatoria o igualar la producción de prostaglandinas y leucotrienos a nivel proinflamatorio. Asimismo, los ácidos grasos poliinsaturados, precursores de icosanoides, con menor efecto, y los aceites de pescado ricos, aunque su tolerancia no es buena, a menos de que se utilicen con cápsulas de cubierta, para disminuir los efectos indeseables de halitosis, pirosis y flatulencia y diarrea. En cuanto a la glutamina, se habla que el mantenimiento de la integridad de la mucosa y de la barrera intestinal, ¿cierto? Se ve más o menos en un 50% de pacientes con enfermedad de Crohn. Y asimismo los resultados, no parece que la suplementación pues, con glutamina sea, digamos, efectivo para inducir la remisión de ese tipo de pacientes. ¿Listo? Eso es como tal la parte de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora sí vamos con la enfermedad celíaca, ¿sí? La enfermedad celíaca, aunque es muy, digamos, casi no se evidencian este tipo de pacientes, vemos que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune que afecta a la mucosa del intestino delgado de pacientes genéticamente susceptibles y cuyo desencadenante es la ingesta de gluten. Este se presenta con una variedad heterogénea. eh, y también pues tiene una epidemia o una prevalencia muy baja pues de la población general, ¿no? Entre un 0,75 y el 1% total pues de la población. Entonces vemos acá, ¿cierto? Que esta enfermedad es sistémica, inmunomediada, provocada por el gluten y sus prolaminas en individuos genéticamente susceptibles y la caracterizamos precisamente por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas y anticuerpos específicos para la enfermedad celíaca, que son los famosos haplotipos HLA de Q2 y de Q8 y enteropatías específicamente. Hablamos, ¿cierto? Que aquí se habla directamente del gluten, ¿cierto? Que ese gluten o esa etiopatogenia tiene que ver que es el resultado entre la interacción entre el gluten y los factores inmunológicos, genéticos y ambientales. Entonces, para hablar un poquito del gluten, el gluten es un conjunto pues, de proteínas que poseen algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno, y en el trigo el gluten contiene dos proteínas, que son la gliadina y la glutenina. En la cebada las proteínas que causan la enfermedad se denominan ordeínas, en el centeno secalinas, y todas estas proteínas están relacionadas pues con el trigo. La avena es la menos relacionada a estos cereales y raramente pues desencadena esta enfermedad celíaca. La gliadina pues la tenemos que se digiere en el tracto gastrointestinal humano, resistiendo de la acidez gástrica. Las enzimas pancreáticas y las proteasas de ribete de cepillo. De esta degradación resultan péptidos que se han, digamos, identificado muchos haplotipos y de ellos el más importante es el monómero 32. Entonces aquí, cuando hay alteraciones de la permeabilidad, estos péptidos pueden atravesar como tal el epitelio, ¿cierto? Eh, y ellos lo que van a hacer es que en algunas situaciones patológicas alteran la permeabilidad intestinal. Y estos péptidos, pues derivados de la gliadina, pueden atravesar el epitelio donde se examinan por la transglutaminasa tisular 2, interactuando así con las enzimas presentadoras de antígeno en la lámina propia. En pocas palabras, existen alteraciones de la respuesta inmune innata y se caracteriza por la sobreexpresión de interleuquina 15 por los enterocitos, que determina pues la activación de linfocitos intraepiteliales de tipo natural killer.
Estos linfocitos ejercen su acción citotóxica sobre los enterocitos que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad y esa respuesta adaptativa es liderada por los linfocitos TSE4 antigliadina que se activan al interactuar con el péptido y con las células presentadoras de antígenos y con mayor complejo de histocompatibilidad en el haplotipo HLDQ2 o HLDQ8, presentando citoquinas proinflamatorias, especialmente el interferón gamma, lo que genera una cascada inflamatoria con liberación de metaloproteínas y otros mediadores que inducen la hiperplasia de las criptas, el daño de las velocidades y también ambos tipos de respuesta inmune determinan el daño del intestino delgado, caracterizado pues por la infiltración de células inflamatorias crónicas de la lámina propia, el epitelio y también pues la atrofia a nivel inmune. Entonces, hablando pues un poquito de esta fisiopatología de la enfermedad, se les colocó ahí como un resumen, ¿cierto? Aquí el gluten entra, ¿cierto? Es digerido por las fórmulas de Rivete. La gliadina induce a cambios en la inmunidad, ¿cierto? Y en la inmunidad adaptativa de la lámina propia. En el epitelio, el daño provoca una sobreexpresión de interleuquina, ¿cierto? Y una vez activa, los linfocitos que intraepiteliales, ¿cierto? Estos linfocitos se tornan citotóxicos y lo que hacen es que dañan el enterocito. En este caso, expresan proteínas de estrés de la superficie, o sea, sobreexpresión de interleuquina 15. Y situaciones pues de aumento pues se generan infecciones, ¿cierto? Aumenta la permeabilidad de la lámina propia. Esta enzima es la transglutamitasa tisular que permite la interacción de los haplotipos de la superficie de la célula presentadora. Entonces vemos acá que la gliadina, entonces a los linfocitos CD4, resulta mayor producción de citoquinas, daño y generan atrofia vellosa, hiperplasia de criptas y linfocitos a nivel intraepitelial. También vemos acá que hay una relación directa en cuanto al factor protector de los probióticos, en este caso pues de los lactobacillus a nivel intestinal para evitar digamos, la enfermedad celíaca. Y acá pues vemos que estas bacterias del intestino, ¿cierto? Metabolizan de manera distinta el gluten para aumentar o disminuir su inmunogenicidad. Esta interacción, ¿cierto?, entre los microbios y el gluten puede ayudar a determinar el riesgo de enteropatías autoinmunes en individuos genéticamente susceptibles. También dice que subraya la asociación reportada entre la disbiosis y la enfermedad celíaca, y también dice que patógenos como Pseudomonas aeruginosa en el intestino contribuyen al desarrollo de la enfermedad celíaca a través de su patrón de metabolismo de gluten. Y es lo que vemos acá. Cuando Pseudomonas aeruginosa está sola, sí, un lactobacillus lo que va a hacer, ¿cierto?, es desaminar mayor cantidad de glutaminasa y que haya, digamos, una presentación a los linfocitos CD4 y que eso genere interferón gamma y genere una reacción inflamatoria. En cambio, cuando se encuentran los lactobacillus, se procesa de manera distinta, generando aminoácidos al metabolismo y no activando ciertos complejos de enfermedad. En cuanto, bueno, aquí vemos acá que hay un aplanamiento pues de la microbiota intestinal y una inflamación, eso es lo que afecta pues la enfermedad celíaca. Tenemos varias, digamos, presentaciones de enfermedades, una es sintomática, otra es monosintomática, ¿cierto? Las manifestaciones clínicas o casi siempre vemos acá que estas enfermedades celíacas sintomáticas se presentan síntomas clínicamente evidentes gastrointestinales o extraintestinales, en los cuales tenemos diarrea, anorexia, pérdida de peso, distensión abdominal, irritabilidad. En la monosintomática tenemos acá síntomas de hipocrecimiento, estreñimiento, dolor abdominal, anemia ferropénica y alteraciones hepáticas con un aumento de las enzimas hepáticas, y en la silente no presenta ningún tipo de síntomas. ¿Listo? Y también pues hacer unas determinaciones analíticas y de mucosa intestinal con el fin, ¿cierto?, de evaluar cuáles son los anticuerpos que están relacionados este, con este, con este padecimiento. Entonces, cuando se presenta, ¿cierto?, una posible sospecha de enfermedad celíaca, lo que se hace en una serie de estudios pues complementarios, como el hemograma, la ferritina, la bioquímica hepática y pruebas de coagulación. También vemos que hay síntomas digestivos y extradigestivos, y también hay unos test serológicos. En estos test serológicos se trata directamente pues de evaluar los anticuerpos antiendomicio
o los anticuerpos antitransglutaminasa tisular. También son las dos pruebas que se usan actualmente para el diagnóstico y se han reemplazado los antes usados por los anticuerpos antigliadina y los EMA, que tienen una especificidad del 90% con una sensibilidad variable. Vemos acá que los anticuerpos basados en inmunoglobulina A es el test de primera elección para el diagnóstico, según las guías actuales del Colegio Americano de Gastroenterología. Asimismo, vemos aquí que se utilizan otro tipo de pruebas, como evaluaciones endoscópicas y determinación de los haplotipos, que ellos sí, digamos, también son muy específicos para poder evaluar el riesgo de esta enfermedad celíaca. Aún así, chicos, también hacen evaluaciones endoscópicas. Aquí se describen pérdida de pliegues de la mucosa, patrón de mosaico, pliegues festoneados nodulares, fisuras, prominencia de la vasculatura de la submucosa, ¿cierto? También lo que hacen es que debido a la baja sensibilidad pues, de los hallazgos, ante la sospecha clínica de la enfermedad celíaca con duodeno, también encontramos que toman biopsias, cápsulas endoscópicas, también evalúan la mucosa del intestino delgado para detectar atrofia. Otra cosa pues que se verifica es la histología y también se confirma por biopsia independientemente pues del estado serológico. También hacen una famosa clasificación que es la clasificación de Marsh. En esta clasificación lo que hacen es verificar, ¿cierto?, si hay incremento de esta respuesta clínica y también si hay también infecciones desarrolladas a Helicobacter pylori. También vemos que se generan un diagnóstico pues diferencial debido a que también hay otras causas de atrofia intestinal o de atrofia, perdón, de la vellosidad del duodeno debido a otras patologías. En este caso está la yardiasis, el espro de colágeno, la inmunodeficiencia común variable, la enteropatía autoinmune, la enteritis por radiación, la enfermedad de Whipple, la tuberculosis intestinal, el espro tropical, gastroenteritis eosinofílica, enteropatías por VIH, linfomas intestinales, el síndrome de Stollinger-Ellinson, la enfermedad de Crohn, la intolerancia por alimentos aparte de gluten, sobrecrecimiento bacteriano, la enfermedad de injerto versus huésped y también la desnutrición. Y asimismo, pues también se habla directamente pues del tratamiento nutricional, que es lo que más estamos colocando acá. Se colocan dietas pues normocalóricas, ¿cierto? Hiperproteica, libre de disacáridos y gluten. La primera fase de la dieta es sin gluten, sin lactosa, sin sacarosa, sin fibra. La segunda sin gluten, con bajo aporte de lactosa, sacarosa y fibra. Y la tercera sin gluten. Vemos acá que esta evaluación nutricional verificamos pues también no solamente eso, sino las deficiencias de nutrientes, los cuales vamos a fortificar, ¿cierto?, en el plan alimentario. Encontramos que hay déficit de hierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, y lo que se hace, digamos, de cierta manera, es como evaluar cómo va a ser la dieta efectiva, ya sea con gluten o sin gluten. En este orden de ideas, también vemos acá que se ve la vitamina D afectada del cobre, el zinc y la carnitina. Y también pues hay una incidencia pues, de osteoporosis en este tipo de pacientes. También se verifica también que se debe potenciar o se debe generar por ejemplo, una densiometría ósea. ¿Para qué? Para verificar si hay algún factor de riesgo pues por osteoporosis. El pilar pues del tratamiento, chicos, como ustedes lo están viendo, es la dieta libre de gluten, por lo que se debe evitar el trigo del centeno. También tenemos que darnos cuenta que una dieta 100% libre de gluten es prácticamente difícil porque se puede generar contaminación por trazas de otro tipo de alimentos, que estas no son fáciles de llevar, son muy estrictas. Entonces también pues lo bueno es que esta dieta libre de gluten también genera otro tipo, digamos, de beneficios como cuáles, como aumento del peso corporal, mejora la densidad mineral ósea, reduce los riesgos de infertilidad, abortos espontáneos, partos prematuros, recién nacidos de bajo peso y neoplasias y demás. Entonces, vamos a ver acá como un poquito de generalidades de gluten, ¿cierto? Como para entender un poco más la parte de esta enfermedad y vemos que de cierta manera la proteína de conservación más importante que tenemos en los endospermos de los cereales, ¿cierto? Y que proporcionan efectos deseables desde el punto de vista tecnológico.
Vemos acá que a nivel estructural, ¿cierto? El gluten tiene dos subdivisiones, que son las prolaminas, que son solubles en alcohol, y las gluteninas, que no son solubles en alcohol. Ellas predominan en diferentes grupos de función. Se consideran solo tóxicas las prolaminas, pero se ha comprobado que en secuencias de las gluteninas también pueden tener un efecto tóxico en esos pacientes celíacos. También vemos acá que nuestras enzimas digestivas rompen estas piezas a su nivel más básicos y que, y que todas las proteínas que ingerimos se degradan hasta sus aminoácidos, excepto en gluten y en concreto sus dos componentes, la grelina y la glutenina, que solo los degradamos hasta los péptidos, que son cadenas pequeñas de aminoácidos. Los péptidos que se elaboran, ¿cierto? O que salen de estas gliadinas no se degradan por completo y son las moléculas tóxicas para los pacientes con enfermedad celíaca o para las personas predispuestas genéticamente, perdón, a desarrollar esta enfermedad y que son responsables pues de la respuesta inmunológica. En eso de ideas pues vemos que la inclusión o no de avena en la dieta sin gluten es un debate todavía abierto, sabiendo que la avenina tiene trazas de gluten. Algunos estudios recientes dicen que algunos pacientes pueden demostrar o pueden tolerar una cierta cantidad de gluten y no producir lesiones a nivel intestinal, y que una ingesta diaria de avena pura y no contaminada no sería perjudicial. El problema es que casi siempre entra en contacto digamos, la avena entra en contacto con otros granos que contienen gluten y por lo tanto puede ser contaminada. El inicio de la dieta sin gluten también recomienda excluir la avena y cuando se decide introducir el paciente tiene que estar controlado estrictamente por un especialista. Y también vemos acá que el consumo de avena, así sea poca cantidad, tiene efectos adversos. Por eso el consumo de avena se recomienda de manera individual y depende mucho de la clínica del paciente, de los niveles de anticuerpos y de la lesión intestinal que cada uno presente. Entonces, nosotros tenemos que verificar primero la calidad de los productos sin gluten. ¿Por qué? Porque los principales ingredientes en la elaboración son harina de arroz, harina de maíz y almidón de papas o de patata. ¿Qué características tienen? Que son digeribles, su almidón, pobres en fibra, pobres en minerales como el hierro y calcio, pobres en vitaminas y pobres en proteínas, más grasas de baja calidad, utilizadas para darle palatabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no están fortificados. Eso es un punto que estamos en contra. También vemos que las harinas de arroz y de maíz son las harinas principales que constituyen al trigo y la cebada y el centeno para la elaboración de los productos sin gluten. Contienen mucho almidón y por lo que también se usan como espesantes. Por eso, ese tipo de harinas o solamente el uso exclusivo de estas genera una dieta desequilibrada y en nutrientes y con déficit. Otra cosa es que también tenemos que verificar que el producto sea 100% libre de gluten. ¿Cómo lo verificamos? Que tengan menos de 20 partes por millón de este tipo de nutriente. Aquí vemos que casi siempre se coloca una espiga varada dentro de un círculo, que es el signo internacional del gluten. También debe ir acompañado de número de registro y la legislación actual pues no indica que sea obligatorio incluir ningún símbolo. Aquí hay algunos símbolos que se utilizan a nivel internacional, pero a nivel país son muy pocas, digamos, los alimentos que tienen este tipo de señalizaciones. También vemos acá que se deben consumir los pseudocereales, tanto el amaranto como el alforfón o el trigo salvaje y la quinoa. Ellos presentan pues un perfil nutricional excelente con gran número de componentes con propiedades funcionales y también digamos un perfil de aminoácidos bastante bueno para evitar digamos deficiencias a nivel nutricional. Y que también están 100% libres de gluten, o sea que se pueden consumir libremente y no generan ningún tipo de efecto adverso en ese tipo de pacientes. Entonces vamos a colocar aquí las tres fases. En la primera fase nosotros hacemos una reunión informativa y anamnesis. Casi siempre es 1 o 2 días después del diagnóstico. Entonces verificamos si se realizó el diagnóstico correctamente, si existen otro tipo de intolerancias que el paciente pueda revisar y también si hay algún tipo pues, de ventajas de la alimentación. ¿Qué queremos hacer acá? Compensar la malnutrición y generar un menú sin gluten para la próxima semana. Asimismo, pues recordamos alimentos dietéticos sin gluten según las necesidades individuales y explicar qué es el diario de alimentación y cómo reflejar sus síntomas, con el fin de que si vemos algún cambio por la ingesta de algún alimento, lo podamos cambiar de manera rápida y evitar, cierto, que mi paciente pueda tener una diarrea en curso debido a esto. En el asesoramiento nutricional de la fase 2, vamos a verificar, ¿cierto?, que se van a dar unos consejos de motivación y la autogestión. Se hace también un análisis diario de la alimentación del paciente, se verifican si hay
molestias u otras intolerancias alimentarias debido a que a unas disacáridas, a la lactosa, fructosa y grasas. Si hay errores en la dieta, también se le aconseja al paciente cómo debe comprar, ¿cierto? Reconocer los alimentos que puedan o no tener gluten, examinar la lista digamos, de productos que el paciente puede consumir y elaborar también su menú diario. Y en la fase 3 damos consejos para cocinar los propios platos y evitar comer fuera de casa. Entonces aquí tenemos preparaciones sin gluten, consejos para cocinar y hornear, cómo evitar contaminaciones de gluten y consejos para comer fuera de casa, también examinar el diario de alimentación y según, digamos, el alcance del asesoramiento, continuar pues con el asesoramiento pues nutricional en posteriores visitas. En cuanto a la dieta sin gluten, pues primero tenemos que verificar que solamente deberíamos consumir los alimentos que tengan certeza de que no tienen gluten. ¿Cómo hacemos esto? Leyendo directamente las etiquetas y la lista de ingredientes. Otra es que los alimentos, cuando hay dietas sin gluten, deben ser priorizados aquellos alimentos que por naturaleza no contienen gluten, como la carne, el pescado, los huevos, las papas, el arroz, la verdura, la fruta y leche, y muchos lácteos. ¿Para qué? Para generar una dieta variada y equilibrada y evitar estos déficits. Al comprar, buscar el signo pues de la espiga varada para saber si hay un producto sin gluten y que no supere las 20 partes por millón o los 20 miligramos sobre kilogramo día. En casa, al preparar los productos, también limpiar muy bien la superficie pues, de trabajo, los utensilios para evitar la contaminación cruzada. E informar también al entorno familiar, social y laboral sobre la enfermedad para que lo ayuden. Igual cuando vayan a comer afuera en la casa, hay que informar al restaurante con el fin de evitar, digamos, un efecto adverso. Y consecuencias pues de no generar esta dieta en el paciente celíaco. Si el paciente hace la dieta al pie de la letra, no va a haber ninguna contraindicación. Pero si el paciente sigue y no se trata, pues lo que va a pasar es que genera complicaciones a largo plazo, como que como una osteoporosis, como una enfermedad celíaca refractaria, como un tumor maligno, como un linfoma o un adenocarcinoma, un esporo del colágeno, úlcera en el intestino o tiroides y diabetes. Puede generar ese tipo, digamos, de ¿qué? De complicaciones. Ahora seguimos con la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. Entonces, esta enfermedad la conocemos como una malformación genética, ¿cierto? Del colon distal en el recién nacido y en los niños. Es una causa pues, de oclusión intestinal. Ella se debe directamente a la anomalía, ¿cierto? En el desarrollo embrionario de las células de las crestas neurales que conducen a la ausencia directa de las células ganglionares de la pared digestiva. Ese segmento afectado por lo general es hipertónico y aperistáltico y es responsable pues, de una oclusión funcional baja y como de la dilatación del intestino proximal sano. Casi siempre vemos que en el 80% de los casos se trata de formas rectosigmoides llamadas cortas o clásicas. Y el protocolo dice que digamos, el diagnóstico ante una posible cuadro de enfermedad de Hirschsprung se basa en el enema opaco y sobre todo en la realización pues, de una biopsia rectal. Aquí mismo, pues el estudio histológico pues confirma el diagnóstico y el tratamiento va directamente a ¿qué? A eliminar el obstáculo, restablecer la continuidad digestiva con un esfínter continente y normoactivo y evitando las complicaciones pues de la enfermedad. ¿Listo? En este caso, pues en la enfermedad de Hirschsprung vemos que tiene tres subdivisiones según el tramo en el cual se encuentra afectado. En esta, digamos, en este diagnóstico vemos que tenemos el segmento corto cuando no compromete más allá de la unión rectosigmoidea. Enfermedad de Hirschsprung del segmento ultracorto que solo afecta el esfínter interno de algunos centímetros dichos al propio esfínter. Y el segmento largo, ¿cierto? Cuando el segmento agangliónico, ¿cierto? Afecta más allá de la unión rectosigmoidea. Aquí vemos como una figura en la cual se coloca la clasificación y también las, digamos, las partes del recto a nivel sigmoideo y la zona de transición al ilion donde se ve afectada esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, varía mucho, chicos. Más frecuente en raza blanca y en recién nacidos a término. Casi siempre se ve más en población caucásica, entre otros. En cuanto a la etiología, vemos que casi siempre es por el producto de una falla de la migración craneocaudal de las células ganglionares, provenientes de la cresta neural, que se da entre las semanas 5 y 12 de gestación. Mientras más precoz sea la alteración, mayor será la longitud del defecto afectado. También está implicada el defecto de la matriz extracelular de la pared intestinal,
lo que impide que las células procedentes de la cresta neural la colonicen, y también se establece que los niños afectados tienen una barrera colónica alterada, independiente de la inervación del intestino, que explicaría los episodios de enterocolitis severa. En cuanto a las causas genéticas o las enfermedades relacionadas, tenemos el síndrome de Down, el síndrome de neoplasia, las endocrinas múltiples tipo 2, la enfermedad de Waardenburg, la braquidactilia, síndrome de apnea central, síndrome de von Retzhausen y síndrome de Smith-Levin-Optins. Entonces vemos acá que en esta fisiopatología tenemos que se generan síntomas como estreñimiento, constipación definida, retraso en la eliminación del meconio a 48 horas, ¿sí? Distensión abdominal y deposiciones infrecuentes. También encontramos agangliosis congénita. A nivel, digamos, físico, encontramos que las asas intestinales desde chiquitín pueden tener adelgazamiento de la pared abdominal, lo que conlleva alguna mala absorción y por ende alteraciones en cuanto a la nutrición y el crecimiento, el estancamiento que permite la proliferación bacteriana y los síntomas de enterocolitis, como diarrea, fiebre, distensión abdominal, que muy probablemente evolucionan a una sepsis o a una perforación. Entonces, acá, en cuanto a los síntomas de los recién nacidos y los bebés, tenemos que vemos dificultad para hacer las deposiciones, dificultad del meconio, dificultad para eliminar la primera deposición, heces explosivas e infrecuentes, ictericia, alimentación deficiente, un mínimo aumento de peso, vómitos y diarrea acuosa y disentérica. Entonces, en cuanto al diagnóstico, casi siempre se hace una radiografía abdominal, una manometría anorrectal, que es una prueba no invasiva para evaluar la función del esfínter anal interno. Esta prueba la realizan sin sedación, con el paciente pues de cúbito lateral izquierdo, con las caderas y rodillas flexionadas, y se introduce un catéter de balón. Y lo que hacen de cierta manera es medir la presión. También se hacen pues biopsias rectales. En estas biopsias lo que hacen de cierta manera es verificar si hay células ganglionares en el plexo submucoso, y también en algunos casos hacen una histoquímica para verificar este tipo de situaciones. Entonces, en el dado caso, si es de segmento ultra largo la enfermedad de Hirschsprung, lo que hacen es mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Para qué? Para que haya, digamos, un número adecuado pues, de evacuaciones y se conserve pues, la continencia. Entonces, casi siempre se hace tratamiento quirúrgico. En este caso, pues hay tres principios para generar ese tratamiento. El primero, la recesión del intestino enfermo, el descenso del colon y una anastomosis, ¿sí? En este caso, pues casi siempre, dependiendo pues del cuadro, y lo que hacen de cierta manera es anastomosar o generar una colostomía o una ileostomía, debido a que estos niños por lo general hacen cuadros de abdomen agudo con datos o no de perforación intestinal o equilibrio hemodinámico. Entonces, lo que hacen es se colocan una sonda, y en el dado caso pues que la sonda no, se vuelven candidatos a una ileostomía o a una colostomía dependiendo, ¿cierto?, del segmento intestinal enfermo. Sí, entonces acá pues en la colostomía, si ustedes ven acá, aquí se ve el estómago, se retira el tejido dañado, ¿cierto? Y lo que se hace es se crea un orificio y se aflora en el abdomen y se une la parte sana del colon al orificio. Ustedes ven, miren, acá está el clip guía, ¿cierto? Tiene el estoma, que es esto que se ve como una florecita, y este estoma lo que tiene es como una bolsita, ¿sí? Entonces ahí es donde termina la deposición de ese fecal. Esta ese fecal no huele, chicos, o sea, eso no tiene olor, debido a que las bolsas contienen, digamos, un aromatizante para que eviten ese tipo de cosas. La bolsa no se remueve. Esta guía que tiene acá es el clip para tenerla y evitar, digamos, que se mueva. La composición de la heces fecal cambia, no es la heces fecal compacta, sino como un poco más pastosa. Y la ileostomía es lo mismo, la esterilización del último tramo del ilio para formar el estoma se hace en el lado inferior derecho del abdomen. Es el mismo procedimiento del anterior, pero con el ilio. Acá pues en el tratamiento se quita, ¿cierto? El tramo afectado. Se hace enemas para descomprimir la asa intestinal y evitar la aparición de enterocolitis necrotizante. Y directamente después de la cirugía se coloca nutrición parenteral. Después de esto, bueno, se coloca la nutrición parenteral, se coloca pues
en una escala de observación si se puede hacer un cambio de nutrición oral enteral. Luego pasamos nutrición enteral a través de sonda nasogástrica y luego nutrición oral cuando reinicia el peristaltismo. Por lo general, cuando hay enfermedad de His con los chicos, se colocan eh, dietas astringentes para evitar obviamente pues que hayan eventos diarreicos. Y pues acá es como un pequeño resumen de cómo se ve esa enfermedad con enema opaco y cómo se genera la constipación a nivel del intestino. Y pues eso sería todo sobre la clase de enfermedad diarreica crónica. Ya nos faltaría solo fibrosis quística para cerrar esta unidad temática.